Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos volver a encontrar por este medio en esta noche para poder seguir escudriñando juntos la palabra de Dios, esa maravillosa, enriquecedora, vivificadora, liberadora palabra del Señor. Vamos a orar un momento y vamos a entrar a la enseñanza de esta noche. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por permitirnos en esta noche, Señor, el privilegio de podernos reunir, Señor, para poder escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque al hacerlo es una señal de que tenemos vida en ti, Señor, que tú nos has ayudado hasta acá, Padre, con sanidad, provisión, liberación, restauración, salvación y todo lo que ello implica, Padre. Te damos gracias infinitas por esta salvación tan grande y te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para guiarnos a toda verdad, para que podamos entender, comprender y poner por obra tu palabra, Señor, y que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante para gloria tuya, Señor. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El miércoles de la semana pasada estuvimos compartiendo una enseñanza acerca de cómo ser libre del temor, de la ansiedad, de la angustia, y vimos el pasaje en Primera de Juan capítulo 4, versículo número 18, que dice así. Permítame que lo localice en mi Biblia. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18, la palabra de Dios dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En esa enseñanza hablamos de que en este tiempo se ha estado manejando y creando muchísimo miedo en las personas. Miedo del COVID, miedo de las consecuencias del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que está con miedo, afanada, angustiada por esa situación. Sin embargo, la palabra nos da la solución. Nos dice que nos refugiemos en el perfecto amor del Padre para poder echar fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Vimos también como la palabra de Dios en el ejemplo de la vida de Job nos lo enseña también. Job dice en relación a todo lo que le pasó, lo que temí me vino. Pero el salmista también nos enseña: en el día que temo, en ti confío. Entonces necesitamos confiar en el Señor, pero para confiar en el Señor necesitamos volvernos de todo corazón a Él, conocer su amor, porque su perfecto amor echa fuera el temor, por un lado. Y por el otro lado, eso es importante en este tiempo en que estamos viendo señales que nos indican la proximidad de la venida de Cristo. La palabra de Dios en el libro de Malaquías, necesitamos recordar lo que dice, que es el último libro. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y el libro que Dios le deja al pueblo de Israel para prepararlo para recibir a su Mesías, para recibir a Cristo en su primera venida. El libro finaliza con estos versículos en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y este pasaje en sí mismo es aplicable a este tiempo. ¿Por qué? Porque vemos que en este tiempo hay una gran división entre padres e hijos, una rebelión, una falta de honra, falta de respeto, falta de reverencia, falta de sujeción de los hijos a los padres. Y también del lado de los padres, de alguna manera, también hay un gran descuido acerca de los hijos en muchos casos, y que están simplemente supliendo las necesidades materiales, pero no están supliendo ni necesidades espirituales y necesidades emocionales. O sea, ya de por sí este pasaje solo así es aplicable a este tiempo, y principalmente que dice que antes que venga el día grande y terrible del Señor, es decir, antes de su segunda venida.
y antes del arrebatamiento de su iglesia. Y las señales de los tiempos nos dicen de la inminencia de ambas situaciones. Entonces debemos entender también lo que dice la palabra en cuanto a este pasaje. Pero si vamos más adelante a otros pasajes de la Escritura, vamos a entender todavía mucho más ampliamente a qué se está refiriendo con el profeta Elías. En la primera venida de Cristo, el Elías anunciado en el libro de Malaquías fue Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor, para preparar el camino en su primera venida. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 17, cuando es profetizado respecto al nacimiento de Juan el Bautista, lo siguiente, dice: e irá delante de él, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos que si le agregamos a esto Mateo capítulo 11, versículos del 7 al 15, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Notemos que Jesús en este pasaje nos está enseñando que Elías, el Elías anunciado en Malaquías, era Juan el Bautista. Es decir, no es propiamente Elías, sino es Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Y un espíritu para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, para volver a los rebeldes a la prudencia de los justos. Sin embargo, también Jesús anuncia que el profeta Elías volvería a venir antes de su segunda venida. En Mateo 17, 11 al 12. Recordemos que en Mateo 11, 15 dice: él es aquel Elías que había de venir. Pero miremos lo que dice Jesús en Mateo 17, versículos 11 al 12. Dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Notemos lo siguiente, dice: Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero inmediatamente dice: Elías ya vino y no le conocieron. Es decir, hay dos tiempos de venida de Elías. Elías vino primero, Juan el Bautista. Restaurará todas las cosas, la segunda venida del espíritu de Elías a preparar el camino de la segunda venida de Cristo. Luego, en Pentecostés, Pedro, en Pentecostés, y téngame un poquito de paciencia porque le estoy explicándole todo esto para llegar a unas conclusiones que son bien importantes para nosotros. En Hechos capítulo 3, versículo 19 al 14,
19 al 21. Notemos que en Mateo 17, 11 al 12 dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora veamos qué profetiza Pedro en Pentecostés acerca del tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice en Hechos 3, 19, 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esto no, el tiempo de la... Aquí vemos Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y la palabra de Dios dice hasta aquí en Hechos 3, 19, 21 que la venida de Cristo será hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, va a venir el espíritu de Elías primero y luego viene Cristo. ¿Y qué es el espíritu de Elías? Por todo lo anterior podemos deducir que el espíritu de Elías es el profeta Elías que nos habla Malaquías 4, 5, 6. El espíritu y el poder de Elías que nos habla Lucas 1, 17. El Elías que había de venir, Mateo 17, 11 y 12. Y es el Espíritu Santo en una manifestación específica de restauración. Recordemos que Elías en el Antiguo Testamento fue enviado a Israel, al pueblo de Dios, en un momento en el que el pueblo de Dios estaba en una franca apostasía, por cuanto que decía creer en Jehová, pero también estaba adorando a dioses falsos, estaba adorando a Baal y estaba adorando a Astarte, y ahí estaba actuando Jezabel, trayendo a los profetas de esos dioses falsos para cambiarles la fe al pueblo de Israel. Y hoy la iglesia, en cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5, que son tiempos peligrosos antes de la venida de Cristo. Estamos en una situación más o menos parecida, por lo cual el espíritu de Elías viene a restaurar. ¿Pero a restaurar qué? Es un espíritu de restauración que se está manifestando sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo. Esta manifestación del espíritu del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo se manifestará en estas formas de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Primero, volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, de acuerdo a lo que nos enseña Malaquías capítulo 4 versículo 6. Luego dice en Lucas 1:17, hacer volver el corazón de los rebeldes, o sea, de los incrédulos, de los que se han enfriado, de los que no están caminando en el Señor, a la prudencia de los justos. Y esto nos habla de salvación y de discipulado. Y también para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Un pueblo bien dispuesto a qué? Primero, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La palabra del Señor dice primeramente en Juan capítulo 10, versículo 8 al 10, que si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Sin señorío no hay salvación. Aparte, como beneficio de la salvación, Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que a todos los que creyeron en el nombre de Jesús, a todos los que creyeron en Jesús como Señor y Salvador, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios que Él nos ha dado, dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y que Él nos ha dado el espíritu de adopción para que clamemos Abba Padre, Papito. Con esto, el Señor nos está diciendo
que lo que Él quiere con cada uno de nosotros es tener una relación de padre a hijo. Una relación mucho más cercana y mucho más íntima que la relación de Dios a creyente. Él nos quiere llevar a una relación de intimidad con Él, a una relación de padre, en una relación donde Él donde Él nos muestre y nos demuestre ese amor pleno, total, infinito, eterno, con el cual Él nos ama. Él quiere revelarnos ese amor. No quiere nada más que sepamos, sí, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. No, Él quiere que lo experimentemos. El Señor quiere que experimentemos, por ejemplo, lo que dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Que no nos pase lo que le pasaba al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios les dice: ¿cómo hubiera querido que ustedes me llamaran a mi Padre? Pero no quisieron. Y no solo quería que lo llamaran Padre, que tuvieran una relación de padre a hijo. La pregunta es, ¿realmente nosotros tenemos con el Señor una relación de padre a hijo o es una relación nominal? Porque una cosa es decir que Dios es mi Padre y otra cosa es vivir como que Dios es mi Padre. Y una cosa es decir que soy hijo de Dios y otra cosa es vivir como que verdaderamente soy hijo de Dios. Y lo que el Padre quiere es que verdaderamente lo experimente como Padre y que yo verdaderamente viva como un hijo de Él. Ahora, ¿por qué un pueblo dispuesto a Jesús? Muy sencillo. Jesús en los evangelios no se vino a revelar a Él mismo. Cuando la palabra de Dios dice que Dios volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, estaba implicando que Dios quería volver el corazón de sus hijos hacia Él. Él ya volvió su corazón a nosotros. Él ya nos dio su corazón, dándonos a Cristo, salvándonos, etc. Ahora nos toca a nosotros volvernos al corazón del Padre, volver nuestro corazón al Padre. Y para ello nos envió a Jesús. Jesús en los evangelios es la expresión total y completa del Padre. No solo es Jesús, es que Jesús nos está mostrando cómo es el Padre. Nosotros en nuestra mente, muchos cristianos, tenemos una imagen de que Dios es el Padre, es o un viejito barbudo que está sentado en un trono con un garrote en la mano y con un gran ojo, solo viendo a ver cuándo nos equivocamos para meternos el garrotazo. O bien otros tienen la idea de que el Padre es como un Santa Claus regalón y bonachón, alcahueto, que aun cuando nosotros nos portemos de la patada y no obedezcamos, Él de todos modos nos va a bendecir, porque somos sus hijos. Pero ese no es el Jesús que no es el Padre que nos muestra Jesús. En primer lugar, no es el Padre. Así no es el Padre. El Padre es Dios. Y así como es amor, es bendición, es gracia, es favor, es santo, es verdad y es disciplina, para poner algunos ejemplos. Pero ¿cómo es verdaderamente el Padre? Nadie conoce al Padre. Pero Jesús nos dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquí aquellos a quienes el Hijo los quiera revelar. Y Jesús nos quiere revelar al Padre a través de Él mismo. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero antes le decía, hay quienes tenemos, o la mayoría de creyentes, tenemos una imagen de Dios que es o lejana, del Padre que es o lejana, o un Padre muy severo, drástico, etc. Y tenemos la idea de un Jesús que es buena onda, buen amigo, buen cuate, buen hermano, buena onda. Y los diferenciamos. Sin embargo, Jesús en su palabra nos dice que Él viene a mostrarnos al Padre. Él vino a revelar al Padre. No se vino a revelar Él mismo. De hecho, la revelación de Jesús está en el libro de Apocalipsis. El Jesús que se despojó de toda su gloria, se hizo siervo y se hizo hombre.
es la manifestación del Padre, mientras que el Jesús ya Hijo de Dios, que recuperó esa gloria de la cual se despojó, está revelada en Apocalipsis capítulo 1. Pero comprobemos esto que le estoy diciendo. Jesús vino a revelar al Padre. En Juan capítulo 14, versículos del 6 al 11, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo, Jesús no quería que nos quedáramos solo con Él, sino nos quería llevar al Padre. De hecho, Él rompió el velo del templo. Cuando Él murió, se rompe el velo del templo en señal de que tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Al trono de la gracia de quién? Del Padre, para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. O sea, Jesús no quería que nos quedáramos solo en Él. Jesús quería llevarnos, o quiere llevarnos al Padre, a conocer la plenitud del Padre, la plenitud del amor del Padre. No solo la teoría acerca de la plenitud del amor del Padre, sino que experimentemos en nuestra vida la plenitud de ese amor. Dice, sigue diciendo a sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué estaba diciendo Jesús acá? Nada de lo que yo digo, ni nada de lo que yo hago, lo hago por mí mismo. Es lo que el Padre haría en mi lugar. Y de hecho lo está haciendo a través de mí. Al que yo estoy manifestando no es a mí mismo, estoy manifestando al Padre. La misericordia, la gracia, el amor, la compasión, la ternura, la consolación, la sanidad, la liberación, la restauración, la salvación del Padre hacia cada uno de ustedes. Eso es lo que nos está diciendo Jesús en este pasaje. Pero no lo dice solo ahí. En Juan 15:15, ¿qué dice la palabra? Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Otra vez Jesús dice: nada de lo que yo digo, lo digo por mí mismo. Lo que he oído del Padre, eso es lo que les digo. En Juan capítulo 5, versículo 36, Jesús dice también: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Notemos, dice: las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Es decir, aquí está reafirmando que Jesús no hizo las obras que hizo por sí mismo, las hizo porque son las obras del Padre. O sea, nos está revelando al Padre, tal como dice en Juan capítulo 14, versículo 6, a través de las obras. En Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, vuelta a decirnos que las obras que Él hizo no las hace por sí mismo, sino son las obras del Padre. Es como que el Padre las esté haciendo a través de Él. ¿Por qué? Porque esas obras manifiestan el amor del Padre hacia sus hijos. Juan 10:25 dice: Jesús le respondió: yo os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En Juan 10:32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, no mía, de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces vemos en todo esto que la revelación del Padre es Jesús. Como Jesús se manifestó en los evangelios, así, exactamente así, es el Padre. O sea, el que nosotros hemos pensado que es alguien al que hay que temerle, al que hay que tenerle miedo, al que hay que mantenerlo lejitos, al que hay que tenerlo lejano, es exactamente todo lo contrario. Es quien es buena onda, amigo, compañero, padre, amoroso, compasivo, tierno, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de favor. Necesitamos cambiar esa mentalidad. Y sabe, la necesitamos cambiar de muchas formas. Una de las cosas, usted no me dejará mentir, que muchos de nosotros tenemos una gran dificultad para llamar al Padre Papito. Sentimos como que estamos faltándole al respeto o como que es demasiado cercano. Pero el espíritu de adopción por el cual llamamos a Padre es precisamente para llamarle Papito. Pero esto es una herencia que hemos recibido de nuestra vida no creyente, de una programación que hemos recibido a través de la educación o de la cultura, que al papá no se le puede tratar con amistad, que al papá no se le puede tratar coloquialmente, pero Dios dice que Él quiere que lo tratemos coloquialmente, naturalmente, sinceramente, que abramos nuestro corazón con Él. Muchas veces nos dijeron, no le digas a tu papá esas cosas, busca la forma de decírselo, sé más diplomático, y eso lo traemos para con Dios, pero Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Por más que seamos diplomáticos, Dios conoce lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. No hay nada que podamos encubrirle. Y eso es precisamente lo que nos enseñan los salmos. Los salmos nos enseñan a abrir nuestro corazón con absoluta sinceridad. La palabra de Dios en el Salmo 139:13, por ejemplo, nos enseña que Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, aún antes de que nosotros lo manifestemos. Él ya lo conoce, que Él conoce nuestro corazón mejor de lo que nosotros lo conocemos, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, que nada nos puede encubrir de Él. Entonces Él nos conoce. Él lo que quiere es que tengamos una relación de amor, una relación natural, que experimentemos. Mire, muchos de nosotros quizá hemos experimentado la necesidad experimentamos una necesidad de un padre amoroso, cariñoso, tierno, comprensivo, presente en nuestras vidas, cumplidor de su palabra, etcétera, en nuestra infancia. Y porque no lo tuvimos, quizá no lo tuvimos de esa manera. Y el Señor nos está enseñando que Él quiere llenar ese vacío, ese espacio. Él es ese Padre perfecto que todos nosotros lo deseamos. La palabra, ¿y por qué deseamos siempre un Padre perfecto, tierno, comprensivo, amoroso? Porque Él puso eternidad en el corazón nuestro, y eso quiere decir, Él puso ese deseo, esa necesidad en nuestro corazón, porque solo Él la podía llenar. Y Él la quería llenar, y Él está ahí para llenarla. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Muchas veces nosotros no queremos entender que Dios es papi, y que Dios está a mi favor. Lo veo como alguien que está en el cielo lejano, pero el Señor me ha dado lo mejor de Él para conmigo. Me dio a Jesús para que fuera mi Señor y Salvador. Me dio su Espíritu Santo para que esté conmigo, para que me guíe, para que me muestre su corazón. ¿Y sabe qué es lo que hacemos normalmente? No consideramos esos tesoros que tenemos en Él.
Tenemos a Jesús como Señor y Salvador, y Jesús es la palabra encarnada, pero no le ponemos atención a la palabra. Tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe en toda verdad, para que nos ayude en todas las cosas, pero no le ponemos atención, no lo buscamos. Despreciamos o menospreciamos o somos indiferentes a unos regalos hermosos y maravillosos que tenemos del Padre, y eso también nos está impidiendo conocer y experimentar el verdadero amor del Padre, porque el verdadero amor del Padre lo vamos a experimentar a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, porque Jesús es quien revela al Padre en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos revela lo que Jesús conoce y nos revela el corazón del Padre. Pero si no tenemos ni comunión con Jesús a través de la palabra, ni comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tener esa revelación del Padre? Y vamos a vivir una vida incompleta, una vida no plena, una vida no abundante. ¿Por qué? Porque no hemos conocido ese hermoso y maravilloso amor del Padre. Y Él quiere que lo conozcamos. Ese amor, Él quiere que lo conozcamos en toda la plenitud de su amor. Él no solo nos amó para salvarnos y darnos vida eterna. Él nos salvó para amarnos, para vaciar en nosotros todo el amor que Él tiene, para llenarnos de todo su amor. Él no solo quiere una relación de creyente, no, Él quiere con nosotros una relación de hijos. Él está esperando por cada uno de nosotros, que nosotros rompamos esa indiferencia que tenemos hacia su palabra y esa indiferencia que tenemos hacia el Espíritu Santo, y nos volvamos íntimos de su palabra, que es Jesús, e íntimos de su Espíritu Santo, y de esa manera nos vamos a volver íntimos de Él. Nos vamos a volver esos hijos íntimos, esos hijos que tienen comunión. La parábola del hijo pródigo nos habla de hijos que no tenían comunión con el Padre. Y así estamos en la iglesia el día de hoy. Muy pocas personas verdaderamente tienen una comunión con el Padre. Una comunión con el Padre a través de la palabra, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. La mayoría solo vamos a buscar las manos de Jesús, las manos de Dios, las bendiciones de Dios, pero no la vida de Dios. Solo estamos usando a Dios para nuestro beneficio, pero no estamos viviendo nuestra vida para Él. Y este es el tiempo que el Señor quiere hacer volver el corazón de nosotros hacia Él, para que experimentemos ese amor del Padre en medio del día malo que estamos viviendo. Hoy mucha gente está angustiada, mucha gente está preocupada por su futuro, está preocupada si se enferma, está preocupada si la provisión, si va a tener trabajo, está preocupada por un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no conocen el amor del Padre, porque si conocieran el amor del Padre, sabrían sin ningún lugar a dudas en su corazón, en su mente, que Él es nuestro Padre, que va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que Él ya pagó por nuestras enfermedades y por nuestros dolores. Y que si vamos a partir de este mundo es porque vamos de regreso a nuestra casa, a nuestro hogar definitivo. Pero la gente anda afanada, y no estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo tiene razón de andar así, porque lo que les va a venir es terrible. Pero el problema es que son los hijos, los que supuestamente son hijos de Dios, los que están experimentando ese tipo de situaciones también. Y eso es porque no hemos conocido el amor del Padre, como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor del Padre echa fuera el temor, porque el temor trae sí castigo. Mis amados, es el tiempo de volvernos al Señor. Hoy va de devolver nuestro corazón al Padre, de realmente buscar ese amor del Padre, esa revelación del Padre. Y sabe, Jesús dijo, y la palabra dice, al que Jesús se lo quiera revelar, a Él se lo va a revelar. Jesús es la palabra. Por lo tanto, es
a través de la palabra que vamos a conocer el amor del Padre. Para comenzar, solo para comenzar. Los 66 libros de la Biblia son 1185 capítulos que se convierte cada uno en 1185 cartas de amor del Padre para nosotros, sus hijos. No es un libro cualquiera. Son las cartas de amor que el Padre escribió para cada uno de nosotros, para que podamos conocer y experimentar su amor. Aun cuando en el Antiguo Testamento no hable de paternidad de la manera que lo habla en el Nuevo Testamento, podemos ver en las acciones de Dios a favor del pueblo de Israel a un padre que está ocupado en el bienestar de su pueblo. Que manifiesta su amor de muchas maneras a un pueblo, aunque ese pueblo era infiel, pueblo de dura cerviz, que se desviaba a cada rato de la voluntad de Dios y todo. Sin embargo, Dios manifiesta su amor permanentemente sobre su pueblo. Y todo lo que está escrito ahí dice, en el Antiguo Testamento dice la palabra que es para que nos sirva de ejemplo a nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplos de desobediencia. Son cartas de instrucción para nosotros. La gente ve los mandamientos como algo pesado, como algo malo de parte de Dios, cuando son las vallas protectoras del Padre que nos está diciendo: hijo mío, no te salgas de aquí, porque al salirte de aquí te expones a perder la bendición y te expones a las obras del diablo. Mantenete en esta línea, porque ahí está tu bendición. Son las instrucciones amorosas del Padre para que nosotros podamos vivir en la plenitud de Él. Sin embargo, no lo consideramos, la mayoría de cristianos no lo consideramos de esa manera. Y es más, muchísimos son indiferentes a los mandamientos. Solo están centrados en las promesas, pero no en los mandamientos. Por eso le llamamos a esta enseñanza volvernos al amor del Padre, porque es el tiempo de volver al amor del Padre. Si queremos vivir en libertad, en vida plena, en lo que nos queda de vida, necesitamos volvernos al Padre. El Jesús despojado de toda su gloria, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Cordero que quita el pecado del mundo, que nos muestran los evangelios, es en realidad la manifestación del Padre. Jesús de los evangelios es uno con el Padre, iguales aunque diferentes personas. Todo lo que los evangelios nos enseñan que Jesús hace, dice o siente, eso es exactamente lo que el Padre hace, dice y siente. Para conocer al Padre necesitamos conocer y hacer equivalente al Jesús de los evangelios al Padre. Como ya dije anteriormente, Jesús, el Padre, no es ni ese viejito severo, ni es ese viejito bonachón y alcahuete. Es un Padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos, y parte de lo mejor para sus hijos no solo es la gracia, la misericordia, el favor de Dios, el amor de Él, su benignidad, su bondad, sino también su disciplina manifestada a través de su palabra en sus mandamientos, para que nosotros nos mantengamos en el camino de su amor, en el camino de su bendición. Mis hermanos, es el tiempo de que como creyentes, si verdaderamente somos creyentes e hijos de Dios, es el tiempo de volver nuestro corazón al Padre, de comenzar a buscar al Padre de nuevas maneras, de maneras que nunca lo hemos buscado, y principalmente si estamos experimentando temor, ansiedad, afán por ese tiempo malo que nos está tocando vivir. Yo les invito a que sigamos esta serie. En las próximas transmisiones vamos a hablar de algunas facetas del amor del Padre, que van a abrir nuestros ojos a ese amor hermoso, amoroso, pleno, seguro, eterno, perfecto, infinito de Él,
hacia cada uno de nosotros. Yo le invito a que nos acompañe. Vamos a explorar pasajes de la Escritura que nos hablan de ese amor hermoso del Padre. Ya tuvimos una serie en el pasado de los regalos del Padre para con cada uno de nosotros, pero vamos y ya habíamos hablado del amor del Padre hace unos meses, pero este es un tiempo en el que necesitamos volver a recalcar el amor del Padre y la necesidad de refugiarnos y de conocer cada día más el amor del Padre. No es solo decir, sí, Dios me ama porque envió a su Hijo. No, el amor del Padre es algo que va mucho más allá. Dice la palabra que Pablo ora por los efesios que ya eran salvos. Ora que venga sobre ellos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. ¿Para qué? Para saber la esperanza a la que Él les ha llamado, las riquezas de la herencia de los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Eso nos habla de ir más allá de la salvación, porque los efesios ya eran salvos. Sin embargo, Pablo ora que además de ser salvos, tengan esa revelación del amor del Padre que les va a permitir conocer acerca de esa esperanza a la que les ha llamado, de la herencia que tienen con todos los santos y de la supereminente grandeza de su poder que opera en ellos. Y si nosotros supiéramos esas tres cosas, no tendríamos ningún temor de lo que está sucediendo ni de lo que está por venir. Así que yo le invito a que siga las próximas transmisiones. Nuestra próxima transmisión será el lunes a las 8 de la noche y normalmente son lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, así que los esperamos el próximo lunes. Espero que tengan un bendecido fin de semana. Pero antes de despedir la transmisión, si esta enseñanza ha sido bendición para su vida, compártala con sus amistades. Y déjeme terminar orando por usted y por cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar juntos tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo selle esa palabra en nuestro corazón como con fuego y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, con sanidad, liberación, restauración, vivificación, Señor, renovación de su entendimiento, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, danos a cada uno hambre y sed de ti, de conocerte como nuestro papito, Señor. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo como nuestro Padre, nuestro Abba Padre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como te pedimos, Señor, que este fin de semana sea un fin de semana de bendición, un fin de semana, Señor, de restauración en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, guardando, cuidando y restaurando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una bendecida noche, un bendecido fin de semana. Les mando abrazos y bendiciones y espero que nos podamos ver, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 8 de la noche. Un abrazo para todos. Bendiciones.